saludo especial para todos ustedes que nos sintonizan a esa hora a través de esta señal de Caracol Televisión, a todos los amigos que se encuentran en clínicas, hospitales o que se encuentran en sus casas y que no pueden desplazarse a la Eucaristía en sus parroquias. Esta oración, esta Eucaristía es por ustedes y para ustedes, deseando que el Señor Todopoderoso los fortalezca en medio de sus dificultades, en medio de sus necesidades, haciendo que se levanten pronto desde allí. También oramos por aquellos que los cuidan, por aquellos que les brindan esa voz de aliento para que estén mejor y sientan la fuerza de Dios, el cuidado de Dios en medio de su dificultad. Oramos por tu necesidad, oramos por todos ustedes que se encuentran en ese momento padeciendo esta enfermedad. Pido al dueño de la vida que los fortalezca, que haga mejores personas a todos aquellos que nos escuchan a esta hora en Minuto de Dios. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bendecidas, excelentes, bien. Bueno, esa es la actitud, qué bueno que podamos tener esa actitud. Ya muchos ya están con cara de fin de año, algunos se les nota ya cara de fin de año. Espero que no sean de esos que apresuren ya a la venida de fin de año. Todavía no ha llegado, ¿cierto? Todavía no ha llegado. No lo aceleren tanto, ¿ah? Pero qué bueno que podemos tener esa actitud de festiva, siempre alegre, gozosa, porque estamos en una fiesta y es una fiesta con Jesús. Los invito entonces para que nos dispongamos y nos invoquemos la presencia del Espíritu Santo, invoquemos la presencia de Dios, haciendo una oración fuerte esta mañana. Vamos a hacer una oración bien fuerte esta mañana, una oración bien sentida esta mañana. Por eso pido que dispongamos el corazón, que llenemos ese corazón de Dios, de esa fuerza que viene de Él. Una fuerza que viene de lo alto, una fuerza bien grande. Si esa fuerza nos impulsa a hacer cosas mayores, cosas más grandes. Lo ha dicho Jesús en el Evangelio de Juan 14:12, que haremos cosas mayores por esa fuerza. Lo dice Efesios 3:20. Ahí está precisamente esa fuerza que nos impulsa a hacer cosas más grandes, mayores. Y esa fuerza viene de Dios. Amén. Entonces, a todos los amigos que se encuentran en casa y a todos ustedes aquí presentes en esta celebración dominical, vamos a invocar esa presencia del dueño de la vida. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Venga a nosotros, oh Espíritu Santo, esa fuerza que viene de lo alto. Tócanos, llénanos. Queremos sentir tu presencia abrazadora en esta mañana, tu presencia restauradora, tu fortaleza que nos levanta, nos impulsa. Oramos por todos aquellos que han sentido desánimo en estos días, que sienten necesidad de levantarse de esa actitud desanimada que han guardado durante estos días. No han sido fáciles, quizá algunos momentos. Han tenido que enfrentar la prueba y la dificultad. El autoestima por estos días anda de capa caída. Y necesitamos esa fuerza que viene de ti, Señor. Queremos hallar en tu palabra. Queremos hallar, Señor, en tus enseñanzas. Queremos hallar, Señor, en la oración y en la celebración, esa fuerza que solo tú sabes darnos.
Señor, hemos buscado en muchas partes, hemos escudriñado en muchos lugares, hemos escuchado tantas voces, hemos acudido a diferentes lugares, hemos escuchado el consejo de muchos que nos han orientado a buscar la mejor manera para salir de esa situación, y aún no la hemos encontrado. Señor, ilumínanos. Señor, fortalécenos. Señor, hay algo que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que se han interesado por nosotros y que quieren que salgamos de esa situación de tristeza, de agobio, de llanto, de desesperanza. Señor, la luz brilla en medio de la oscuridad. Esa luz eres tú. La fuerza que viene de tu Santo Espíritu, Señor, nos orientará, nos guiará a continuar ese camino. Que cada paso que demos, lo demos en fe, lo demos confiados en que hallaremos misericordia, perdón, sanación, liberación, porque viene de ti, Señor. Esa fuerza inunda todo nuestro ser. Esa fuerza ha de colmar todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, Señor. Que pensemos en ti, que nos alegremos en ti, que nos gocemos en ti. Oro, Señor, en esta mañana por todos aquellos que necesitan levantarse en victoria, levantarse con ganas, con deseo de hacer las cosas mejores cada día, con deseo, Señor, de seguir luchando. Aquellos que se han encontrado con el desamor, aquellos que se han encontrado con la enfermedad, aquellos que se han encontrado con la traición. Señor, te pido, Señor, que tu misericordia los inunde, que sepan que hay un Dios que no los ha desamparado, que miren cómo tu fuerza, que se nota en todos aquellos que se preocupan por ellos, que les han dado consuelo, una palabra de ánimo, una voz de aliento. Allí te estás manifestando tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias infinitas te damos por esta oración en esta mañana, porque así queremos levantarnos con esa fuerza que viene de ti. Señor, después de recibir esa fuerza que viene de ti, estamos seguros que a pesar de estas magulladuras que tenemos en el cuerpo, que a pesar de esas raspaduras que tenemos en nuestro caminar, en nuestros pies, Señor, nos podemos levantar distintos. Algunos podrían decir, pero mira que estás golpeado, mira que estás abollado. Pero no, me levanto distinto, porque esa fuerza viene de ti. Antes no sentía ese Jesús. Me levanto de manera diferente porque Jesús está conmigo. Y esta mañana decimos con fuerza, hay un Cristo que está en mí. Hay un Cristo que me hace distinto. Y todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Él, que es mi fuerza, es mi fortaleza, es mi verdad, es mi realidad. Puedo hacer mi vida distinta. Señor, gracias. Gracias infinitas por la fuerza de tu Santo Espíritu. Inúndanos, Señor, avívanos, llénanos, Señor, que esta mañana y que esta oración, que esta enseñanza, Señor, sea colmada por tu presencia y por tu gran e infinito amor. Sáname, Espíritu Santo. Sáname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Y así iniciamos esta mañana en oración, ¿verdad? Muchos de ustedes, yo también lo necesito. Muchos de los que a esta hora nos ven a través de Caracol o Caracol Internacional están necesitados levantarse con esas ganas, ese deseo, ¿cierto?
Sobre todo que hoy las cobijas, las sábanas a uno lo arrullan y lo abrazan aún más, y hoy sí, de pronto, pero cuando se mezclan con sentimientos y esas cosas se revuelven allí entre el sueño, el cansancio y las ganas, a veces mucha gente de no querer existir, eso es muy duro, y necesitamos una oración, y necesitamos que esta Eucaristía sea eso, ¿verdad? Transmisión de esperanza, transmisión de alegría. Nosotros no queremos incomodar a nadie. ¿Usted vino para incomodar a alguien en esta mañana en Caracol? ¿Cierto que no? ¿Usted quiere de pronto con su presencia aquí, a través de la televisión, incomodar a ninguno? ¿Verdad que no? No estamos para eso. Estamos para animarlo, ¿verdad? Estamos para hacer que se despierten, que se levanten. Y miren, estamos gozosos y alegres de compartir con el Señor Jesús, ¿cierto? Eso es lo que hemos venido, y deberíamos aprender eso. Nosotros estamos aquí frente a ustedes como servidores de parte del Señor, invocando su presencia, su Santo Espíritu, porque queremos hacer que la mañana sea alegre, gozosa, y que este domingo devuelva esperanza. Es el inicio de una nueva semana y usted no se va a levantar. Por eso cambie la cara, sonría, mire el de su lado, mire la de su lado, mírelo. No se burle de él, no, él tiene ese rostro, pero no para que se burle. Mírelo, sonría. Eso, que todos vean en casa que esto es una experiencia de sonrisa, ¿verdad? Muy bien, hoy les propongo una lectura para nuestra catequesis de un texto del padre Diego Jaramillo que se llama Cómo pastorear. Es un texto interesante. De hecho, todo él es una catequesis, ¿verdad? Yo lo que quiero es profundizar un poquito, porque es un texto cómodo, en el sentido de que es sencillo en su lenguaje y que no es extenso. Además, es muy didáctico, porque son 9 apartes. Uno podría decir capítulos, pero no son sendos capítulos, son unos apartados 9, en el que el padre Diego Jaramillo se preocupa en indicarle a los líderes, coordinadores de grupos apostólicos, de grupos de oración, de movimientos, cómo se guía a ese pueblo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros guiar a un grupo apostólico? ¿Cómo, de qué manera, debe ser nuestra actitud para guiar a un grupo apostólico? Eso es lo importante de ese texto. Y entonces es didáctico porque esos 9 apartados, cada uno, al final, después de la reflexión que el padre Diego nos muestra, nos da una conclusión y nos pregunta, ¿y cómo pastorear hoy? Y nos regala unas frases, unos textos y unos cantos al final de cada uno de los apartados de toda esta catequesis. Es un libro sencillo, son unas 83 páginas, 87 páginas, está bien hechecito, bien editadito, bien bonito, ¿cierto? Pero es un libro cómodo, sencillo para todos ustedes, para quienes dirigen, coordinan, quienes van haciendo el camino, liderando movimientos. Se lo recomendamos a todos ustedes para que lo adquieran, para que lo busquen, este texto de Cómo pastorear. Yo me voy a centrar en 4 de estos apartados que el padre Diego nos muestra de cómo pastorear. Obviamente que es parte de la figura del pastor, ¿verdad? Pero inmediatamente él no se involucra con Jesús, buen pastor. Él arranca de una vida pastoril, de Dios precisamente como el pastor del rebaño, cuyo pueblo es Israel. De hecho, el Salmo 23 es el que canta el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar. Muy bien, el contexto del pueblo de Israel, lo señala el padre Diego, es precisamente el de la vida pastoril, pero eso tenía unas características importantes. Primero, un rebaño, para ser considerado como tal, debía tener más o menos 20 ovejas o cualquier tipo de ganado. Ya con eso usted era pastor, ¿ok? Y si tenías 300, no te cuento, eras pero bendecido, era lo mejor, era lo más grande. Hasta de 500 había así rebaños de grandes, de 500 ovejas, grandes.
Y en ese contexto es en el que aparece precisamente, pasando por los libros históricos, los sapienciales e incluso por los profetas en el Antiguo Testamento, el mensaje de ese buen pastor, de ese Señor es mi pastor. El Señor indica en todos esos textos del Antiguo Testamento cómo es un pastor. Lo que quiero decirles es que la figura del pastor en principio estaba ligado a quienes, a líderes religiosos del pueblo de Israel, pero también políticos del pueblo de Israel. No estaba única y exclusivamente circunscrito al tema religioso, ¿verdad? Hoy en día nosotros lo circunscribimos a los líderes religiosos, el papa, los obispos, los párrocos. Ellos son nuestros pastores, nuestros guías. Eso decimos en todo momento. El Señor es mi pastor. En principio era el Dios de Israel. Él era el pastor, que tenía otros personajes, otros personajes concretos, guías, ¿cierto?, del pueblo de quienes se valían. Otros pequeños pastores del pueblo de Israel. El Señor da unas indicaciones concretas al respecto de ese pueblo de Israel y al respecto de los pastores que los guían. Ellos tienen que tener claro qué tipo de pastores tienen que ser, y el pueblo de Israel tiene que entender precisamente que es un rebaño. Es un rebaño. ¿Por qué hablar de cómo pastorear? ¿No es suficiente de pronto con dar una charla de liderazgo? ¿No es suficiente de pronto que eso brote de manera innata en la persona? Sí, pero nosotros estamos en un contexto distinto, y es un contexto eclesial, y es un contexto parroquial, y usted está buscando un trato acorde al lugar donde usted se encuentra. ¿Es o no es? Claro que sí. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es sencillo. Mucha gente quiere sentir precisamente al pastor como cercano, ¿cierto? Quiere conocerlo. No es el que trasquila las ovejas, ¿verdad? Entonces, hay muchos sacerdotes que implementan una estrategia, entre comillas, estrategias, para conocer a sus ovejas. Ya hablaremos más adelante del conocer, pero se ponen en la puerta, los saludan a la entrada, les dan la mano, revestidos, o así como estoy yo en esta mañana con ustedes. Entonces, algunos los despiden al final. Para mí en lo personal, no estoy diciendo que está mal ni lo uno ni lo otro, es independiente del gusto de cada quien. Por eso digo, para mí, el ideal es que yo dé la bienvenida, ¿cierto? Que salude a todos en la puerta de la entrada, que pueda ir y colocarme allá y decirle buenos días, e irlos interactuando, irlos conociendo. Para mí ese es el ideal, no la despedida, sino la bienvenida, para mí. ¿Ya? Para mí sería eso. Pero esa puede ser una manera de conocer. Entonces, el padre Diego Jaramillo va pasando por los libros sapienciales, por los libros históricos y por los libros proféticos. Hay unos elementos importantes que vale la pena destacar, y es que el término pastor se aplicaba para quienes cuidaban ovejas, quienes cuidaban cabritos, ganado en general. O sea, no tenía única y exclusivamente una referencia nada más al cuidado de las ovejas. No, es a todo ganado en general. También para lo que acudían, para los jefes religiosos, políticos, guías espirituales del pueblo de Israel. El gran pastor es el Dios de Israel. Eso que quede claro en el Antiguo Testamento. ¿El gran pastor quién es? El Dios de... Eso no se nos puede olvidar. Dios, ¿a través de quién guía a su pueblo? A través de otros personajes, de otros guías religiosos, de otros líderes, de otros pastores. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Dios quiere guiar al pueblo, pero yo me tengo que saber instrumento de parte de Dios para guiar a ese pueblo, ¿verdad? Es que yo no tengo guías sino Dios, decimos.
Así como decimos, yo no me confieso sino delante de Dios. Y nosotros hemos repetido hasta el cansancio, es verdad, Él es nuestro gran pastor, pero Dios se ha valido siempre de personas concretas y de acciones concretas, históricas, para poder guiarnos. ¿Está claro? Entonces, el guía de ese pueblo, de ese rebaño, tiene que unir su corazón al del buen pastor, al del gran pastor, que es precisamente Dios. Aquí denuncia los profetas que los pastores comúnmente descuidan precisamente el cuidado de ese rebaño. Comúnmente descuidan la guía de ese rebaño en el Antiguo Testamento. Ese Dios va a cambiar esos pastores y suscitará un único y buen pastor. Como lo va a cambiar, va a prometer un único y buen pastor. Eso también es importante. Ese buen pastor cuidará a las ovejas enfermas, a las débiles, y las cuidará en su rebaño. Ese es el primer capítulo. Ese es: el Señor es mi pastor. Que no quede duda que el que manda a todos los pastores es el Señor, que es mi pastor. Eso no se nos puede olvidar a nosotros en la guía, en la administración, en el liderazgo de grupos apostólicos. El gran pastor al que hay que mostrar, al que debemos conducir a todos nuestros amigos, a todos nuestros compañeros, a todos aquellos que son nuestros hermanos y que pertenecen a los movimientos y a los grupos, es a aquel que es nuestro gran pastor. Y ese es Dios. Eso no se nos puede olvidar. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Luego viene otro capítulo que habla de el buen pastor. Y nosotros en el capítulo 10 del Evangelio de Juan encontramos precisamente a Jesús como el buen pastor. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos a ese Jesús que es buen pastor, capaz de ir a buscar a la oveja perdida. ¿Está claro? Y que trae a la oveja en sus hombros. Eso nos lo va a mostrar precisamente en el Evangelio de Lucas. Eso nos lo va a mostrar en el Evangelio de Lucas. Ese Jesús. El pueblo de Israel está ansioso de escuchar la palabra de Jesús y se coloca precisamente delante de él como un rebaño sin pastor. Y sintió lástima Jesús de ese pueblo, ¿cierto? Porque parecían ovejas sin pastor. Era un rebaño que necesitaba de un buen pastor. Jesús se va mostrando precisamente como ese buen pastor. Y es en varios pasajes del Evangelio, en los sinópticos y en Juan. Vamos viendo precisamente la figura de Jesús, buen pastor. Por eso les decía yo, y no es suficiente con una charla de liderazgo, y no es suficiente de pronto que hagamos un ejercicio de cómo guiar, cómo se gerencia un grupo apostólico. Esas herramientas no están de más. Esas herramientas son útiles, pueden servirnos a nosotros muchísimo, pero ¿hay alguna herramienta que me aterrice y me haga caer en cuenta que estoy guiando no una empresa, que estoy guiando es un pueblo, que estoy guiando es unos fieles, que estoy guiando a gente de fe? Eso de pronto se nos está olvidando y eso no lo podemos dejar de lado. Miren, ese texto yo creo que le sirve a uno que cuando quiere entrar al seminario, cuando quiere entrar a ser sacerdote, uno tendría que leerlo un poquito y darse cuenta que uno tiene que tener corazón de pastor. ¿Cómo pastorear? Lo que uno va a hacer como sacerdote, al fin y al cabo, es guiar a un pueblo. Entonces, no se puede guiar como se guía una empresa. No se puede guiar como se guía otro contexto, cualquiera que él sea. No se puede maltratar. Tiene que tener corazón de pastor. Y entonces, el padre Diego, pensando precisamente en las personas que coordinan grupos apostólicos, les dice: no se les olvide que ustedes también tienen que tener corazón de pastores. Entonces no es solamente el párroco el que tiene que ser el buen pastor.
cada uno de aquellos que coordina los grupos de la parroquia también tiene que tener corazón de pastor. Y tiene que ir tras la oveja perdida. Tiene que mirar a los que tiene al frente como que necesitan ser pastoreados. No lamentarse de ellos simplemente, sino sentir como Jesús en el corazón, en las entrañas. Estos necesitan ser orientados. Estos parecen ovejitas y necesitan pastores porque están como descarriadas, están tristes, están necesitadas. Eso tiene que estar en el corazón de todo coordinador, de todo líder. No se nos puede olvidar. Uno no se coloca delante de las personas en la iglesia para mostrar nada más sus capacidades intelectuales o el dominio de un tema nada más, ¿cierto? Porque eso lo único que hace es levantar el ego, nada más, ¿cierto? Lo hace uno sacar pecho. Uy, admirable, ¿cómo sabes? Y entonces quieres escuchar siempre la palabra, tú sí sabes, tú sí oras bonito, tú sí cantas bello, tú sí eres no sé qué. Únicamente, si es para eso, estamos mal, ¿ok? Y hay actitudes que los desligan a uno precisamente de ese corazón de pastor. Bueno, ahora voy a ver qué van a hacer sin mí. Yo se los aseguro, estoy seguro de que van a tener que venir a pedirme el favor. Van a tener esa actitud que muchas veces sucede, pasa, no me mire así, pasa. De verdad, pasa, sucede. Es verdad. Sí, hay gente que quiere volver indispensable, que no sueltan prenda de nada. Solo coordino yo sé cómo lo manejo, yo soy el único, el irrepetible, el inconfundible, ¿cierto? Pero a veces te vuelves el incorregible. Una cosa de esa será. Porque es que se nos va olvidando que tenemos que tener en la iglesia y en el movimiento corazón de pastor. Que no se nos olvide eso. No estoy lanzándole críticas ni pullas a nadie. Lo que les estoy es haciendo un llamado de atención, una exhortación a que cambiemos. Y ustedes que quieren ser guías de pronto, yo quisiera liderar, yo quisiera guiar. Yo les recomiendo, lo primero es, tenga corazón de pastor. Tenga corazón de pastor. Mire a esas personas como necesitadas y guíelas a Dios. Tenga esa mirada de parte de Jesús. Es que esa mirada de parte de Jesús no es, ay, pobrecito. No, Jesús dice, están necesitados, tengo que darles, tengo que salir, tengo que atraerlos, tengo que llamarlos, tengo que ir por ellos. Él no es solamente, ay, niña, ojalá encuentren a alguien. No, el que tiene corazón de pastor dice, voy a ponerme a trabajar por ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. No solamente, y los miró como ovejas que no tienen pastor. No, ahí dice inmediatamente que Jesús se puso a enseñarles. Enseguida, de un solo, se puso a hablar con ellos. Tener corazón de pastor es captar la necesidad de esa comunidad y no despegarse de ella, sino guiarla, orientarla y darle lo mejor que tú tienes. ¿De acuerdo? No se nos olvide. No se nos olvide. No es simplemente mirarlo y, bueno, pobrecitos, que encuentren a alguien. No, tampoco. Tenemos que tener precisamente corazón de pastores. Ahora, para ser un buen pastor, no te puedes olvidar que tú tienes que ser oveja. ¿De quién? De aquel que es el pastor supremo. ¿Está claro? Porque eso nos pone en la condición de que nosotros empezamos a pastorear. Eso lo dice el padre Diego. Nosotros nos ponemos a pastorear, pero delante de él soy oveja. Delante de ustedes yo soy pastor, ¿cierto? Porque él me utiliza como su instrumento. O yo quiero ser instrumento en sus manos, más bien, para colaborarle en esa extensión del reino. Pero delante de él yo soy oveja. Somos ovejas. Entonces no tengo que perder ese corazón precisamente de oveja para dejarme tocar por aquel que es el buen pastor. Amén.
Que no se nos esté olvidando eso. Entonces, no crean que cuidar de las ovejas a veces es una cosa muy fácil. Lo dice el padre Diego, dice, algunas de esas imágenes son muy sentimentales y algunas incluso de mal gusto, duro. Con razón, algún autor escribió, es preciso deshacerse de la imaginería ridícula que nos hace creer fácilmente que el oficio de pastor es una actitud acaramelada y que la pertenencia a un rebaño es una invitación a balar como un tierno corderillo, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso también, hay que tener mucho cuidado con eso también, porque las imágenes de Jesús también son a veces tergiversadas. Pero miren, las ovejas reconocen siempre al buen. Cuando Jesús nació, lo fueron a buscar, ¿quiénes? ¿Quiénes fueron los primeros que estuvieron ahí? Los pastorcillos, claro, claro. Ahí mismo fueron precisamente esas primeras, las ovejitas también han de reconocer a ese pastor. Y los pastorcitos fueron los primeros en llegar precisamente junto al pesebre. Fueron los primeritos. Eso tampoco se nos puede olvidar. El pastor, ¿a quién ha sido enviado? Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. De hecho, la tarea que nos dice a nosotros en la persona de Pedro es, apacienta mis, y se lo dice 2 veces. Por último dice, apacienta mis corderos. Siempre Jesús seguirá siendo el gran pastor y el pastor supremo y príncipe de los pastores, pero Él también nos ha delegado a nosotros guiar y cuidar de esas sus ovejas. Eso está en este segundo capítulo que nos presenta toda esta catequesis de cómo pastorear el padre Diego Jaramillo. Algunas conclusiones que quisiera dejar en claro. 1, cuando en la Biblia se usa la palabra pastor, a veces designa a un grupo de trabajadores rurales. Hablamos de los pastores de Belén. O al Dios Padre amoroso del cielo, tú eres mi pastor, como dice el Salmo 23, o a Jesús, buen pastor. En el Nuevo Testamento se usan con frecuencia las palabras pastor y ovejas para aplicarlas a la realidad cristiana. Jesús aparece como el buen pastor. Los textos del Antiguo Testamento que afirman que Dios es nuestro pastor, se le pueden aplicar a Jesús, sin ningún miedo, sin ningún temor. Bueno, yo quiero centrarme, de pronto hacer un poquito de fuerza, después de pasar por esos 2 primeros apartados, son 9, no lo voy a decir todo, pero hay uno que me llama mucho la atención y es, Jesús conoce a sus ovejas. Que nos quede claro, Jesús conoce. Cuando usted va a un grupo, a un retiro, por ejemplo, ¿cierto? Cuando usted va a un retiro, lo primero que le dicen es, ¿cómo te llamas tú? Y te marcan con un gafete, con una escarapela y te la ponen a colgar de aquí o te la ponen acá, ¿verdad? Así cuando yo te encuentro te digo, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? ¿Cierto? ¿Qué tal Clotilde? ¿Cómo te va? ¿Cierto? ¿Qué tal Ruperta? ¿Cómo te ha ido? ¿Cierto? Cosas de esas, ¿sí? Oiga, no sé, pero que a uno lo llamen por el nombre, uno lo alegra, ¿sí o no? A uno lo alegra. Jesús nos conoce a todos por nuestro nombre. Sabemos, Dios sabe quiénes somos. Pero si tú quieres tener actitud de pastor, por favor, conoce a tus ovejas. Conócelos, llámalos por su nombre. Haz el esfuerzo de saber cómo se llama cada uno de los miembros de ese grupo apostólico al que tú perteneces, al que estás guiando, al que estás direccionando. Que sepas quiénes son, ¿cierto? Hay gente que lo llama a uno por el apodo, ¿cierto? Hay gente que le gusta, porque hay apodos que son simpáticos, cariñosos, tiernos, pero hay unos que no, ¿cierto? A uno le dicen, oye, ¿te acuerdas cuando te decían cabeza de modor? No, o sea, tampoco, ¿cierto? Sí, una cosa de esas. Soy exagerado, se me ocurrió ahorita. Pero hay gente que ya crece y de pronto ya no le gusta. Ya no le gusta que lo llamen porque era peyorativo la cosa. Ya era peyorativa la situación. Por el nombre. Por el nombre. Ni siquiera por una distinción. Doctor tal, licenciado tal. No, eso que le ponemos al principio, bueno, ya está en la libertad de cada uno. Pero por el nombre completo.
por el nombre incluso completo. A algunos les gusta que lo llama por el nombre completo. Jesús conoce personalmente por nuestro nombre. Y esa es una hermosa realidad. En la Biblia se habla del conocimiento de Dios que Dios tiene de los hombres. El Salmo 139 dice que el Creador nos conoce desde que está tejiendo nuestro cuerpo en las entrañas maternas. Él sabe en detalle toda nuestra vida, nuestras entradas, nuestras salidas. Estemos sentados o estemos de pie, sea de día o de noche, que vayamos a las alturas o a los abismos. Él conoce nuestro pensamiento antes de que nuestros labios lo puedan expresar. Es importante que nosotros conozcamos a nuestras ovejas. Importante conocernos. Y no solamente que el pastor conozca a sus ovejas, sino que las ovejas reconozcan la voz. Eso también es importante. Con un silbido el pastor puede llamar a sus ovejas. Con un canto el pastor puede atraer a sus ovejas. Es bueno que reconozcas la voz de ese pastor así. Usted sabe cómo identifican o cómo se le coloca a alguien que no conocemos. Cuando encontraban a una persona desconocida, ¿le ponen cómo? NN. ¿Usted sabe de dónde viene NN? No me venga con que fue una serie de televisión de hace un poco de años, no. NN. Esas son palabras latinas. Son palabras latinas. Se llama Nemo Noschit. Nemo Noschit. Nemo Noschit. Eso es como nadie conoce. Esa era la expresión que se utilizaba precisamente. Que no seamos NNs. Ya. Que no seamos, nadie nos conoce. Que entre nosotros, en la realidad precisamente del grupo, que no seamos desconocidos, en la realidad de la comunidad, del grupo al que pertenecemos, que seamos reconocidos y que entre todos sepamos cómo me llamo, quién soy, que no sea un simple desconocido para los demás. Tenemos que tener en cuenta eso. Y si usted quiere guiar bien a su pueblo, conozca también el nombre de ellos. Que no sean NN para usted. El pastor tiene que conocerlo. ¿Usted conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen? Claro que sí. Voy a decir 2 párrafos al respecto. En las relaciones humanas es muy importante conocer las personas, saber sus nombres. ¿Ok? Eso es importante. Quizás muchos hayan percibido las expresiones de agrado o la de sorpresa que manifiestan algunas personas cuando un desconocido los llama por su propio nombre. Y los discípulos de Jesús conocen su voz, no solo su llamado, el silbido con que convoca a su rebaño, sino que conocen a Jesús y creen en Él, en su divinidad y su humanidad, en su vida y su doctrina, en su amor y su misericordia, en su sabiduría y su poder. Miren, una de las cosas que experimenta uno o mucha gente cuando ora y se siente como lejano, se siente como distraído, se siente como no escuchado por Jesús cuando hace oración, es que no le conoce. No lo conoce. No se ha preocupado por conocer al amigo, conocer al pastor, porque él dice, no lo llamo siervo, sino, también nos dice eso. No nos preocupamos por conocerle a él. Mucha gente se acerca a uno, Padre, ¿cómo hago para orar? ¿Cómo hago para sentirme bien en la oración? ¿Cierto? Uno les dice, bueno, dialoga con él, habla con él. Sí, pero es que estoy y de pronto me pierdo, de pronto me distraigo, de pronto... Bueno, yo siempre digo, eso es porque no le conoces. Y conocerlo también toma tiempo. Y hay que conocer a Jesús. Para eso entonces tengo que oír hablar de Él. Tengo que leerlo a Él, sus expresiones, sus llamados, sus mandatos. Conocerle a Él. Qué importante
es que nosotros, para ser guías, pastores, coordinadores, servidores de los movimientos, de los grupos, le conozcamos profundamente a Él. Es necesario. Claro que valoramos su iniciativa. Claro que valoramos su liderazgo innato. Claro que valoramos su alegría, su deseo de servir, sus ganas, toda su fuerza, esa que pone, son necesarias. Pero que no sea simplemente un hacer por hacer, sino que conociendo cómo es Jesús, transmitas tú a ese Jesús. Conócelo y déjate conocer. Eso también es importante. Eso es fundamental. Ahí le resumí los 3 primeros capítulos del texto, cómo pastorear. Yo espero que ustedes queden inquietos y deseen precisamente seguir escudriñando y seguir aprendiendo, ponerse en oración también, hacer el ejercicio, cómo pastorear hoy, cómo guiar, porque esto tiene unas connotaciones concretas, concretitas, y es que son movimientos de la iglesia. Estamos dentro de la iglesia. Puedes aportarle desde tu saber, desde tus talleres, desde tus seminarios, lo que hayas hecho de liderazgo, de guía, de organización, puedes, de planeación, todo fabuloso. Pero no te olvides, corazón de pastor. No te olvides, corazón de pastor. Y para con los tuyos, para con tus semejantes, y delante de Él, de oveja. Porque Él es el supremo pastor. Y no se les olvide a quién es el que vamos a mostrar y hacia quién queremos dirigir a nuestras comunidades y a nuestros grupos. Hacia Él, no hacia mí. Porque si los guío hacia mí, muere. Si los guío hacia mí, que soy débil, los desvío del camino. De hecho, no los estaría guiando. Es hacia Él. ¿De acuerdo? Que esas enseñanzas calen en sus corazones y en sus corazones, y las puedan aplicar y las puedan sentir y puedan llenar, nutrir su interior precisamente de esas enseñanzas. No se les olvide cómo pastorear, un texto del padre Diego Jaramillo, muy sencillo, que ustedes pueden adquirir y que pueden ir precisamente ahondando. Se los recomiendo, vayan haciendo la lectura, vayan haciendo también la reflexión interior de eso, y estoy seguro que el Señor les dará todas las luces que ustedes necesitan y serán buenos guías, buenos coordinadores, buenos servidores del pueblo de Dios. Vamos a hacer oración. Vamos a terminar esta mañana con una oración. Vamos a darle gracias al Señor por esa primera parte, por esa catequesis, por ese encuentro que hemos tenido precisamente con Él en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque siempre nos muestras con tu palabra y a través de las enseñanzas de tu iglesia lo que deseas de nosotros en ese servirte a ti, en ese mostrarte a ti, ser guías de un pueblo que necesita ser orientado, ser fortalecido. Gracias infinitas te damos, Señor, que eres nuestro gran pastor. Él es nuestro buen pastor. Nada nos falta. El Señor es mi pastor. Que yo le conozca, tengo que conocerle a Él. Señor, que yo también sea un guía con corazón de buen pastor. Que adentrándome en tu palabra, interiorizando tus enseñanzas, pueda guiar a mis hermanos, pueda darte a conocer, pueda con sencillez, con humildad, mostrarte a ti, Señor, en lo concreto de nuestra realidad. Porque muchos necesitan saber quién eres tú. Muchos necesitan conocer más de ti, que no simplemente me quede mirándolos como aquellos que necesitan de pastoreo, sino que yo sea pastor delante de ellos, que me ponga a enseñarles. Bendito y alabado seas, oh Jesús.
A ti, buen pastor, a ti cantamos, a ti, mi buen pastor, a ti oramos en esta mañana. A ti, nuestro único, supremo pastor, te entregamos nuestra vida, te entregamos estas actividades que realizamos en tu iglesia, todo para gloria y honra de tu santo nombre. El Señor es mi pastor y nada me falta. Me hace descansar en verdes prados y me guía por tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por rectos caminos, haciendo honor a su santísimo nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca temeré peligro alguno, porque solo tú, Señor, estás siempre conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. Señor, que tu guía, tu palabra, Señor, que tu bastón inspiren esa confianza que viene de ti. Señor, que podamos nosotros también, como tú, inspirar confianza. Señor, danos la capacidad, el corazón dispuesto de pastores para guiar sabiamente, sanamente a tu pueblo, Señor. Que todos lleguen a ti, que eres el único, el gran y buen pastor. Que los conduzcamos por caminos de felicidad. Que cuidemos de todas esas tus ovejas, de todo este pueblo que es tu rebaño, Señor. Bendice, Señor, a todos los coordinadores, servidores, líderes de grupos apostólicos, guías de tu pueblo, Señor, de las congregaciones, asociaciones, grupos de oración y diferentes movimientos, Señor. Que tengan corazón de pastores, que no se les olvide en la humildad y en la sencillez está al encontrarse contigo. Señor, protégelos, sigue dándoles sabiduría, sigue dando fuerzas, ánimo, Señor, para continuar avivando a tu pueblo, guiando a tu pueblo. Bendito y alabado seas, oh Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Alabamos y bendecimos, Señor, todo tu poder y toda tu fuerza. Alabamos y bendecimos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Por esa fuerza y ese ánimo que nos das, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a disponernos entonces a la celebración de la Eucaristía. Vamos entonces a prepararnos para, con el canto de entrada, dar inicio a nuestra celebración dominical. El tema de la invitación al banquete que se nos presenta en las lecturas de este 28º domingo puede ser una ocasión propicia para revisar aquellos elementos de la celebración que son precisamente típicos de una fiesta centrada en un banquete. ¿Qué invitará a participar del banquete? El testimonio que demos día a día los miembros de la comunidad cristiana. La Eucaristía es un anticipo real del banquete del reino de Dios. Participemos en ella con el traje de fiesta de nuestra fe, que como los precios va aumentando y produciendo los frutos que Dios espera de nosotros. Estamos de fiesta con Jesús, al Padre queremos
fiesta con Jesús. Al Padre queremos ir y todos reunidos en la mesa. Es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía por todos aquellos que estando enfermos en casa no se pueden desplazar y que necesitan de esta palabra que los anime y de esta palabra que los fortalece. Oramos por todos ellos, por todos nuestros familiares enfermos, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre ellos. Antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante del Señor y de la comunidad aquí reunida nuestras faltas y pecados. Dios es un Dios de misericordia. Con corazón contrito y humillado digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor,
Que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La imagen del banquete era utilizada por los sabios en el Antiguo Testamento para describir el gozo que proporciona el festín de la sabiduría. Al final de los tiempos viene a decirnos hoy el profeta Isaías que Yahvé preparará para todos los pueblos un festín extraordinario. En este festín podrán participar cuantos tengan hambre, aunque no tengan dinero. Lectura del libro de Isaías. Un día ofrecerá el Señor omnipotente a todos los pueblos en el monte Sión un banquete de manjares suculentos, un banquete con vinos añejos, los manjares más sabrosos, los vinos más exquisitos. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que enluta a todas las naciones. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros y borrará en toda la tierra el oprobio de su pueblo. Si lo ha dicho el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque se posará sobre este monte la mano protectora del Señor. Palabra de Dios. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. San Pablo agradece a la comunidad de Filipos la ayuda económica que le han prestado cuando éste se ha encontrado necesitado. Al mismo tiempo, habla de la fuerza de Dios que le hace capaz de vivir en cualquier situación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. He aprendido a hacerle frente a todo y en cualquier momento, a tener de sobra y a pasar hambre, a la abundancia y a las privaciones. Todo lo puedo gracias al Señor que me da fuerzas. En todo caso, les agradezco el haber hecho suya mi tribulación. Mi Dios también, según su generosidad, proveerá a todas sus necesidades y les dará parte en su gloria, por medio de Cristo Jesús. A Dios, Padre nuestro, pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Hoy Mateo nos trae la parábola del banquete nupcial, conectada con la del domingo pasado, y viene a demostrar concretamente la conclusión de la misma. La diosidencia entre ambas parábolas se refiere a los destinatarios, a la idea
la salvación para todos los pueblos, a los mensajeros, los profetas y sobre todo Cristo como figura central del plan e historia de salvación que ambas parábolas resumen. Ale, ale, aleluya, aleluya, 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 ale, ale, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que le dijeran: tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses, y todo está a punto. Vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, convídenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Las lecturas en este domingo, este 28º domingo del tiempo ordinario, nos invitan a darnos cuenta que la invitación del Señor es al final de los tiempos a una fiesta y a un banquete. ¿Está claro? No es una cosa triste, lúgubre, porque es que a veces nos han pintado que todo al final va a ser una cosa nada más de desastre, ¿sí? Entonces nosotros, Dios nos lo han dibujado de una manera oscura, de una manera tergiversada. Nos han tergiversado la imagen de Dios. Dios nos invita a un banquete, a una fiesta. ¿A qué nos invita? A una fiesta, a un banquete, a una gran celebración. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque desde la primera lectura Isaías nos está invitando precisamente a que tengamos en cuenta eso. Miren, de nosotros aquí en Colombia dicen que nosotros hacemos fiesta hasta la rueda de un banco, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora no me vengan a decir que padre, nos va a dejar mal. Es verdad, ¿cierto? Aquí hay reinado de todo. Reinado de todo. Ah, bueno, ya empezaron a enumerarlo. Se denota que se los viven de reinado en reinado. Bueno, aquí hay fiesta de todo. Somos un pueblo festivo, ¿verdad? Somos un pueblo alegre, nos gusta mucho compartir lo que tenemos, nos gusta mucho compartir precisamente para sentirnos solidarios, nos gusta, todo eso lo expresa precisamente, y la palabra de hoy está sentada precisamente en el banquete, y en el banquete todo es gozo. Tú no vas a un banquete para estar amargado,
¿Sí o no? Porque una fiesta y está con el rostro todo rabioso, o tiene dolor de estómago, o algo le pasó, pero no está para estar en esta fiesta. Porque todo el mundo gozándose, todo el mundo alegre, todo el mundo departiendo, todo el mundo compartiendo, no es para que esté triste, para que tenga ese rostro así todo apagado, no. Es un banquete de gozo, todo es alegría, deseo grande de compartir, de unidad, nada de tristeza, nada de miedo, nada de angustia, nada de opresión. Y está diciendo, ¿dónde decía eso? Eso lo dice el texto de Isaías. Miren lo que dice Isaías, no nos propone ni luz, perdón, no nos propone tinieblas, nos propone luz. No nos propone tristeza, nos propone alegría. Quita el luto. Miren lo que dice, arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que enluta a todas las naciones. Eso es lo que va a decir. Entonces a tu vida, Dios quiere llenarla precisamente de alegría. Dios quiere llenar tu vida no de luto, no de tristeza, sino que quiere levantarte y hacer de ti una persona sonriente, alegre, gozosa. Tiene que ser un domingo en el que se te quiten todos esos pesares y esa imagen de Dios que de pronto hace de ti como castigo, como que te entristece más y más. Porque a veces lo que queremos es que Dios Él mismo haga las cosas por nosotros, nos levante Él mismo. Bien, su palabra es el mismo. Eso te quiero decir en esta mañana. Su palabra es el mismo, hablándote. Dice el Señor, destruirá la muerte para siempre. Secará las lágrimas de todos los rostros. Secará las lágrimas de todos los rostros. Dios no quiere que sus hijos sufran. Por eso lo que nos está prometiendo es la vida y no la muerte, la alegría y no la tristeza, la felicidad y no la vergüenza. Y ese día vamos a cantar gozosos, este es el Dios que esperábamos. Así lo dice, ahí está nuestro Dios de quien esperábamos la salvación, es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos, regocijémonos, porque se posará sobre ese monte la mano protectora del Señor. O sea, eso es como para salir con banderas, pito, flauta, y decir, esta era la gracia que estábamos esperando de parte de Dios. Hoy es tu día. Te lo digo, hoy esta palabra es tuya. Llévatela, guárdala en el corazón. Sí, Señor. Tú que me estás viendo a través de este canal, esa palabra es para ti. Guárdala, llévala en tu corazón. Este es el Dios que estabas buscando. Esa palabra de esa primera lectura que dijo que iba a enjugar tus lágrimas, ese es el levantarte. Ese es el Dios que necesitabas. Eso era lo que querías escuchar. Pues bien, Dios te lo está diciendo y te está invitando a un banquete festivo, alegre, gozoso. Es Dios quien quiere llenar nuestra vida de alegría. Y es así como lo ha mostrado precisamente la parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo y que hemos leído en esta mañana. La parábola que encontramos ahí nos propone la figura de un banquete de bodas, la figura de las bodas del Hijo del Rey. Subraya, ante todo, que la invitación es constante y no es de un solo momento. ¿Cuántas veces los invitó? ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Hizo la invitación? 3 veces. 3 veces. Siempre les digo, está lista el banquete, está listo. 3 veces fue decir lo mismo. Ya tengo preparada la comida, todo está listo, vengan al banquete. Ninguno le hizo caso. Uno se fue para aquí, otro se fue para allá, otro agarró para acá. El banquete está listo. No se lo merecían. Bueno, entonces vayan a buscar a los que están fuera. Repite el Señor, el banquete, la fiesta,
La parranda está armada. Los estoy esperando. Dale, eso es lo que está diciendo. O sea, el festín gozoso está listo. Es fiesta. Entiéndalo. Es fiesta. Quiere hacer fiesta contigo y conmigo. Y nos está invitando. Obvio que esto está puesto en perspectiva de Jesús y a quienes les hablaba en el contexto. Él les hablaba precisamente allí a los fariseos. Le estaba hablando precisamente a los letrados de su pueblo. Aquellos que de pronto estaban menospreciando la acción de Jesús. Estaban menospreciando la predicación de Jesús. Estaban echando a un lado la fuerza que tenía la predicación de Jesús y hacia dónde los quería conducir. Estaban menospreciándolo. Y pasaba precisamente como esos primeros que invitó. Como esos que no asistieron primero. Y claro, por eso ves a Jesús entre pecadores. Por eso ves a Jesús con los más necesitados. Y hacia ellos va. Y a ellos sí los invita. Y a ellos entonces sí los atrae. ¿Cierto? Ah, esos sí le escuchan. Esos sí vienen donde Él. Esos sí vienen a escucharle su palabra. De hecho, algunos autores llegan a decir que aquí en esta parábola hay dos parábolas. La del banquete y la del vestido de fiesta. Ustedes de pronto dirán, pobrecito ese, eso es lo que yo no logro entender. Sales a las esquinas a invitar a los más necesitados y este man tenía que venir de smoking. Yo no entiendo. Uno no entiendo. La boda está lista y entonces, oiga, es que tienes que estar, así seas la persona más pobre, tienes que tener un traje de fiesta. Tienes que notarse que vas para esa fiesta. ¿Está claro? Tiene que estar claro que tienes que vestirte para esa fiesta. Claro que eso tiene que ver muchas veces con la condición interna, espiritual y aún moral. Sí, claro, esa disposición es interior. Y eso se necesita para asistir a esta fiesta. En esa fiesta, en ese lugar del gozo, en ese contexto donde la expresión es de alegría, ¿cierto? Allí, en esa expresión donde es alegría, de pronto ese que no está vestido de fiesta es invitado a irse fuera. Una expresión bien dura, átenlo de manos y pies y lo sacan fuera. Allá donde es el llanto y el rechinar, eso está duro, eso está fuerte. La próxima vez que ni me inviten, digo yo, ¿qué tal? De pronto este Jesús, este rey, para que me saquen. No, hombre, eso no es posible, diría alguno de nosotros. Pero es que la invitación es al banquete de gloria, la vida eterna, ¿sí? Y lo que está haciendo aquí el Señor es diciéndonos, no es que vas acá a un pocotón de gente. No es que es nada más en exclusiva, son unos los que se pueden salvar. Algunos nos han hecho creer que son 140 y no sé cuántos mil los únicos que se van a salvar. Mentira, eso es embuste, no le crea. Eso no es verdad, para decirlo clarito. Padre, y entonces esa parábola que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien. En la vida diaria, la actitud no corresponde con la fe que se dice tener. Ese es el vestido, ese es el no estar vestido. Cuando en la vida diaria, mi actitud no corresponde con lo que digo, con la fe que digo que tengo. Cuando nos saca, entonces, cuando nos mandan fuera, ¿qué quiere decir eso? Se muestra también como un signo, una oportunidad para decir, el Hijo del Hombre lo que quiere es salvar a todo el mundo y que sean pocos los que a Él le toque escoger para sacarlos. Porque ¿cuántos sacaron de la fiesta?
¿Cuántos sacaron de la fiesta? Uno solo. Que se pierda lo menos posible. Algunos llegan a decir, es que usted está hablando y está diciendo allá, de pronto está diciendo que es que no hay condenación y usted está negando alguna verdad. No estoy diciendo eso. Lo que yo sí sé es que la palabra del Señor me dice a mí que Jesús vino a salvar a todo el mundo y que no quiere que se pierda ninguno, o que se pierda de pronto uno. Si no, miren el Evangelio de Juan en el capítulo 17 y la oración que hace Jesús. Señor, todos los que tú me entregaste, todos esos los he salvado, no he dejado que se perdieran. Bueno, solamente uno, para que se cumpliera tu palabra, dice Juan, solo uno. O sea, la invitación al banquete es que se salven todos y perder lo menos posibles. Que sean pocos los que se pierdan, muchos los llamados a qué, a la salvación, pocos los escogidos para sacarlos de la salvación. Les volví el Evangelio, ¿verdad? Porque nosotros a veces creemos, Padre, aquí estamos los pocos, los escogidos. Llamaron muchos, pero no vinieron. Los invitamos a la Eucaristía del canal Caracol, pero nada más los poquitos. No, es al contrario. Es al contrario. Lo que nosotros tenemos que entender es que tienen que ser muchos los que estén dentro de la fiesta de la salvación y que sean pocos los escogidos para quedar fuera de ella. Que sea claro para nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros que procurar. Por eso nuestras actitudes que sean acordes a la fe que profesamos, para que sean muchos los que sean atraídos hacia Jesús, que vengan donde Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y a profesar nuestra fe en este día. Vamos a decir todos juntos y a una voz: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos a presentarle ahora al Señor nuestras súplicas en este domingo. La oración de los fieles, respondemos todos: te rogamos, Señor, óyenos. Por la Iglesia, enviada por Cristo a invitar a todos a entrar en la sala del banquete, para que sepa hacer atrayente su llamada, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que rechazan la invitación a participar en el banquete del reino de Dios, para que descubran en él el gozo de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que se sienten marginados de la sociedad y por los que recelan sentarse a la mesa con ellos, para que sepan abrirse unos a otros y celebren en el banquete de la reconciliación con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por cada uno de nosotros que nos sentamos a la mesa de la Eucaristía, para que no incurramos en la contradicción de rehusar la invitación del Señor, como los invitados de la parábola, a participar en el banquete fraternal del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que con fe te hemos dirigido en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos hoy
aquí con hambre y sed de ti. Presente estás, Jesús, en la mesa del altar. Queremos compartir tu ofrenda celestial. Quien coma de este pan tendrá vida hasta el final. Todo tu cuerpo, toda tu sangre diste por nuestra salvación. Solo tú eres pan y vino, solo tú, Señor, das de beber, solo tú alimentas el alma, solo tú, Señor, solo tú, Señor. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con la oblación de estas ofrendas, recibe también, Señor, la oración de tus fieles, para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque tú eres el Dios vivo y verdadero, y el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jairo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, dirijámonos al Padre diciendo juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les deseo que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, danos paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro lo que me dispersé. Recógeme de donde me perdí y llámame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva
transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará